Bueno, pues así lo habéis querido, amigos oyentes de Scanners. Y vamos a ofreceros esta pequeña guinda, este pequeño caramelo, precisamente derivado de una tercera parte que al parecer fue la puta mierda, como es Cómo entrenar a tu dragón, tercera parte, que nos comentó Kenny en el programa regular de esta semana. Bueno, de esta semana no sé cuánto tiempo habéis tardado en darle a los 200 me gusta, que era lo que os pedíamos, pero os agradecemos el esfuerzo porque yo creo que a partir de ahora vamos a sorprenderos con un buen montón de contenidos alucinantes y totalmente inesperados. Así que vamos a hablaros de terceras partes que nos molan, pero además terceras partes que no tienen por qué ser esta tercera parte canónica como, no sé, que le gusta a todo el mundo, como por ejemplo La Última Cruzada, Toy Story 3, Regreso al Futuro 3, películas que, bueno, en principio parece que a todo el mundo está de acuerdo en que más o menos tienen su valor, más allá de que, bueno, sea un poco estirar el chicle de una franquicia que parece que funciona, ¿no? Pero luego siempre hay esas terceras partes que ya llegan a nuestros cines o incluso a nuestros videoclubs, cuando íbamos al videoclub, ¿no? Pues ya con el presupuesto mermadísimo, con lo justo, porque en Hollywood no están para tirar. Básicamente hacen números y dicen cuánto es el mínimo de pasta que hace falta para dar una siguiente película y que nos dé un dinero de vuelta. Así que vamos a analizar un buen montón de terceras partes que hemos apuntado aquí de una manera muy aleatoria, haciendo honor a la Hora Random, ese grandísimo podcast en el que interviene Kenny Ruiz y el que tenéis que haceros súper seguidores. Y vamos a empezar a hablar de terceras partes chungas, pero que nos tocan la patata. Kenny, te cedo el micro. Bueno, estaba deseando hacer este programa y voy a soltar una metralleta de pelis polémicas. Yo lucho mucho contra la premisa de que las terceras partes nunca fueron buenas, pero voy a lanzar la que yo creo que es la tercera parte más discutida desde que yo tengo conocimiento. El Padrino 3. Veníamos fuertes porque El Padrino 2 es un peliculón en la historia del cine, se estudia en cinematografía, es una clase de guión, clase de interpretación y es una película de altísimo nivel. Mucho tiempo después vino esta tercera parte que a los grandes seguidores de la saga les pareció decepcionante, traicionaba el tono de las dos anteriores y un montón de mierdas. Yo la verdad es que las vi las tres seguidas y la mía tercera parte me parece buenísima. A lo mejor no llega al nivel de profundidad de la segunda, que es una película muy muy intensa, pero creo que tiene de las mejores escenas finales que he visto y probablemente una de las mejores actuaciones de Al Pacino, que no es decir poco. Yo creo que la escena en la escalera sujetando a su hija en los brazos, no hay quien no la conmueva, es alucinante. El montaje final de la ópera es muy interesante y a mí me parece muy guay el papel que hace Andy García y este giro, este intento de redención y sobre todo me parece que es muy interesante ver la tercera en contexto porque Vito, siendo un hombre de una moral discutible, tuvo una capacidad de redención, la gente le quería y en el fondo salvó su alma. En cambio, Michael es Satán. Ha sido Satán durante toda su vida y aunque en su tercera película quiere hacer las cosas bien, paga por sus pecados. Yo creo que esa escena final, epílogo, en la que Michael se despide dando un pequeño recuerdo de cómo murió Vito, pero denostando que él está solo y él está pagando todos los pecados, le da una sonoridad a toda la saga que a mí me parece súper valiosa y me da mucha rabia, tío, cuando la peña dice que es la mierda, pero la mierda, vamos, de peña que se niega a volver a verla nunca más. ¿Qué opináis vosotros? Hombre, quizá el mayor pecado que comete El Padrino 3 es ese recasting que tiene que hacer porque en principio la hija de Michael Corleone iba a ser Winona Ryder. Winona Ryder terminó siendo Mina en Drácula, también dirigida por Coppola. Pero creo que fue precisamente por dejarle colgado en El Padrino 3 que aceptó hacer el Drácula de Coppola. Así que yo creo que hemos salido ganando. ¿Qué pasó? Que la sustituye por Sofía Coppola, que puede ser buena directora o no, menos mal que no está Alex aquí, pero como actriz pues deja un poquito que desear, sobre todo porque era una cría y en aquella época pues poco tenía que aportar. Eso, con el peinado de Al Pacino, a mí la peli se me cae un poco, pero sí que es verdad que poder observar el arco del personaje de Michael Corleone, que como bien tú dices es el diablo, pero es como que te toca hacerte cargo de la panadería de tu padre y no quieres, pero luego le coges el puntillo al gluten y oye, pues al final... Pero claro, ¿qué pasa? Que al final el gluten pasa factura. Pues esto es lo mismo. Y Michael al principio no quiere hacerse cargo del negocio familiar y al final le toca un poco... bueno, pues porque sí, porque le toca. Y yo creo que esta pieza es fundamental para entender El Padrino, la historia del Padrino al completo. Evidentemente es imposible que tenga la profundidad y que tenga la carga emocional
de las pelis anteriores, porque las pelis anteriores es que se iban hasta con flashbacks a Sicilia, o sea, es que era imposible, ¿no? Y toda esa reconstrucción del Nueva York, cuando llegaba la gente de fuera y tal, todo eso es una pasada. Entonces tienes El Padrino 2, que es un peliculón, pero de tomo y lomo, es imposible estar a la altura. Pero no se trata de estar a la altura, sino de cerrar un arco y cerrar un personaje, y yo creo que lo hace de una manera excepcional, ¿no? Me mola que hayamos empezado estando relativamente de acuerdo. Que eso nos lleva a otra película muy polémica. Y además, por diferentes razones, y que muchos se excusan y otros no, hay fans del director, fans de la franquicia Alien 3. ¿Qué os pareció? Yo tengo que decir que la vi de estreno en un cine que ya no existe, los cines del Hipercor de San José de Valderas. Somos viejunos. Una pantalla pequeñita en la que también vi Soldado Universal de Roland Emmerich. Pues meses antes o después vimos Alien 3. Y claro, la decepción fue mayúscula. ¿Por qué? Porque nosotros éramos hijos de Cameron. Nos habíamos amamantado en las ubres de James Cameron y queríamos acción y queríamos espectáculo. O sea, mucho más allá, dejando atrás el Alien original de Ridley Scott, que valorábamos, supongo que bien, pero éramos adolescentes y queríamos carnaza. Esto nos dejó un poquito con el culo torcido, ¿no? Era como demasiado oscura y no terminaba de ser muy profunda. ¿Qué pasa? ¿Cuándo aprendemos a amar Alien 3? Pues cuando vemos una cosa inusitada que está editada en DVD, que es el Director's Cut sin el director, porque David Fincher se desvincula por completo y alguien en Fox decide remontar la película con el material existente. Y aquí es cuando vemos realmente esa profundidad, ese descenso a los infiernos de algunos personajes. Vemos que la redención de Ripley al final, o esa especie de sacrificio que hace, tiene todo el sentido del mundo. Y es cuando realmente nos llega una película completamente distinta del resto de la franquicia. De eso se trata un poco, de dar, cada vez nos daban pelis con tonos y con visiones distintas. Yo creo que con el tiempo soy capaz de valorarla por encima de la de Jean-Pierre Jeunet. Hostia. Pero este no es cuartas partes eran buenas. Este es terceras partes. Ya habrá tiempo para hablar de Jeunet y de la iglesia y todo eso. Claro, pero aquí hablamos del montaje de la vaca, del de los soldados. ¿De qué montaje estamos hablando de Alien 3? Porque, claro, a mí me parece una buena tercera parte, la disfruto mucho, pero claro, aquí entramos ya dentro de eso. Hacer un montaje del director es pervertir la película que se ha estrenado luego en cines. ¿Quién tiene más razón? ¿Quién denosta una peli que ha visto en cine o el que ama una que ha visto luego en el videoclub? Entonces, esta es una tercera parte complicada porque hay varias visiones y de hecho, por ejemplo, ahora se está editando en Estados Unidos el cómic basado en el guion original de Dan O'Bannon. Entonces, con lo que tendríamos una nueva visión acerca de esta tercera parte. Yo coincido con Matt y creo que es al final lo que representaba un poco Alien en el cine como franquicia, como saga, que al final se ha perdido un poco, el que cada película era de su padre y su madre, cada una tenía un tono diferente y cada una exploraba este universo desde una perspectiva muy diferente, y como complemento a ese terror más atmosférico de Ridley Scott, a esa acción adrenalínica de Aliens, creo que esta complementaba muy bien, igual que luego la cuarta dentro de su tono también ayudaba mucho a crear este gran prisma que era la franquicia de Alien. Entonces, en ese sentido, creo que es una película muy reivindicable. Nos sirvió también para descubrir a David Fincher, que ya apuntaba muy buenas maneras a la hora de planificar planos, a la hora de estructurar un poco las secuencias. Tenemos una de las escenas más icónicas de la franquicia también, cuando vemos al alien pegándose a la cara de Ripley, ya solo por eso, por lo que nos ha regalado para la iconografía del cine y la cultura pop. Creo que es una peli muy a reivindicar. Que aquí está quizá una de las madres del cordero del debate de las terceras partes. Si la tercera parte tiene que ser más de lo mismo o tiene que ser otra cosa distinta dentro del mismo espíritu, que es un poco lo que siempre pasa con las continuaciones. Yo creo que la gente que amaba mucho el Aliens de Jim Cameron esperaba más adrenalina, más caña, quiero más de esto, pero más grande. Y en cambio Fincher se la llevaba a otro lugar completamente diferente. Ni siquiera podríamos decir que es una continuación espiritual de la primera, porque también es un poco de terror, pero no, porque está más en los personajes, más en el terror de la cárcel, de este ambiente tan opresivo. A ver, yo es que, aunque me mola mucho, especialmente la 2, nunca fui un súper amante de Alien, y creo que cuando vi la tercera me pareció guay, no la juzgué
Más o menos. Me gustaba menos que la segunda, está claro, y me daba menos miedo que la primera. Pero me parecía muy interesante los colores, me gustaba mucho el ambiente que generaba y esa especie de desesperación sucia que se vive en esta peli más que en ninguna otra. Pero es que he vivido la adolescencia escuchando a gente de nuevo denostar esta película. La tercera es una infamia, es una traición. Y también, recuperando lo que decía Matt, descubrí que lo que pasa es que yo creo que vi primero la versión del director. Creo que la primera que vi fue ya en DVD y ya vi esta. Y entonces todo me cuadraba bastante. Y es verdad que cogiendo lo que dice Lobato, yo creo que este es uno de los pocos casos, porque yo soy muy de que la que vale la que se estrena, pero es uno de los pocos casos en la que realmente creo que la versión del director es necesaria para comprender que la peli mola o no mola. ¿Mola o no mola? Iron Man 3. Eres un mamón, Kenny. Eres un mamón. Claro que mola Iron Man 3. Tenemos... además, porque empieza con un acto de justicia poética, ¿no? El hecho de que nadie se acordara, nadie diera 2 duros por Robert Downey Jr., que Shane Black apostara todo por él para que protagonizara Kiss Kiss Bang Bang, y que luego, al cabo de los años, cuando Robert Downey Jr. se convierte seguramente en el actor mejor pagado de Hollywood, se acuerde de su colega Shane Black y diga, pues ahora vas a dirigir tú esta tercera parte de una franquicia que además te va a poner en una órbita muy por encima de la que pensabas en algún momento estar, con tus peliculitas, tus guiones de arma letal y tus buddy movies y tal, ¿no? Hay que dejar una cosa clara. El guión de Iron Man 3 no es de Shane Black. Realmente la historia o el guión original parte de Drew Pearce, que es un tío que viene de la tele británica, una serie que no sé si conoceréis, No Heroics, y que, bueno, supongo que se le seleccionó porque era capaz de mezclar el humor y la acción de alguna manera, y evidentemente al entrar Shane Black en el proyecto es cuando lo hace suyo, y bueno, pues estamos en Navidad y hay un niño y tal y cual, ¿no? Y sus cositas, pero yo creo que Iron Man 3 tiene un montón de genialidades, como la de quitarle el traje a Tony Stark de Iron Man y dejarle que sea él con sus propios medios rehaciéndose, ¿no? Es un poco lo que pasa con Homecoming de Spider-Man, que a mí me gustó mucho, le damos el mejor traje del mundo y se lo quitamos. Y ahora es el personaje el que tiene que levantar la peli y levantar de su espíritu y convertirse en el héroe que todos esperamos, ¿no? Y yo creo que eso lo hace muy bien la peli. Luego tiene pues los one-liners típicos de Shane Black, tiene la mala hostia de Shane Black, y creo que está bien dirigida, sabiendo que las escenas de acción las dirigen los departamentos de efectos visuales, ¿no? Entonces puede tener alguna cosita que traicione al personaje, pero yo me lo pasé tan bien viéndola que para mí Iron Man 3 siempre tendrá un hueco en el corazón. No solo me parece una buena peli, sino que, hablando de pelis Marvel, está en mi top 5 seguro. No, tendría que mirar si está en el top 3, pero en el top 5 está segurísimo. Kenny ya está poniendo caras, se está mordiendo, no sabe dónde meterse. Me parece un giro de tuerca muy interesante respecto a la peli anterior. Estamos adaptando, entre comillas, ya sabemos cómo adapta Marvel los distintos arcos argumentales, pero adaptamos la obra Extremis, que fue una especie de relanzamiento del personaje, que era un poco el que le metía esta tecnología que hace que el traje lo tuviera ya dentro del propio cuerpo y que rápidamente pudiera reducir la armadura. Que claro, fue una de las etapas que sirvió para relanzar al personaje y llevarlo hasta el punto actual. Me parece también muy a reivindicar la posición de Gwyneth Paltrow, de Pepper Potts. Creo que ese giro, ese arco argumental que tiene, me parece muy chulo, y que al final, que nos quejamos mucho de que si los personajes femeninos están maltratados, que si están siempre van tirados por el hombre, y aquí tenemos que es ella al final la que está salvando la situación, y la que tiene uno de los grandes enfrentamientos con el personaje de Guy Pearce es ella. Tenemos también a Rebecca Hall, con un personaje un tanto ambiguo que tiene un par de giros bastante interesantes y sirve muy bien para poder conocer a Tony Stark y el personaje de Guy Pearce. Los personajes femeninos creo que funcionan muy bien dentro de la peli, y luego yo es que soy muy, muy fan del giro que se crea en torno al mandarín. Estamos en un universo diferente, estamos para un público diferente. No hay que pensar
los señores de 30 y 40 años como nosotros, que llevan toda la vida mamando tebeos, porque estas películas no están hechas para nosotros, están hechas para el público genérico. Y si alguien quiere coger al mandarín y convertirlo en un actor británico borracho, pues que lo haga, con 2 cojones. Sí. Y me parece un punto de genialidad y de sorpresa. Es decir, aquí lo que queremos es que nos sorprendan en el cine. Y nadie puede decir que Sin Black no sorprendió con esta película. Llevó a Tony Stark a un punto que no habíamos visto hasta ahora y cierra una trilogía muy interesante, que si no os interesa para nada lo que es el universo Marvel, como trilogía independiente funciona muy bien, a pesar de que luego haya algún detalle que enlaza con los Vengadores, pero ese tratamiento que se hace de Robert Downey Jr. a lo largo de las 3 películas, ese crecimiento personal, antes hablábamos mucho del Padrino y de que si Corleone y demás, pero el tratamiento que lleva también Tony Stark, empieza como ese playboy al que le da igual todo y acaba siendo un hombre hecho y derecho que acepta sus debilidades y decide seguir para adelante. Se convierte casi incluso en una suerte de mentor del niñito este, consigue reconciliar un poco su relación con Piper y convertirse en un hombre hecho y derecho. Me parece algo muy a reivindicar y creo que es de los grandes hitos de la Marvel cinematográfica. Y añado simplemente un pequeño detalle, esta es la única película, yo creo, que ha conseguido arrancarme una carcajada con el fotograma número 1. O sea, ya cuando arranca el logotipo de Marvel con la canción Blue Dabadi de Eiffel 65, que ya sabes que estás en los 90, a mí ya me ganó. La película desde el momento que arranca ya me ganó. Ahora, a ver, Kenny, abúrrenos con mierdas tuyas. Estás de lector de cómic. No, es que en realidad las razones por las que yo detesto esta película, no la odio, la detesto. No son las comunes, porque como yo creo que Dani echaba un poco el tiro a todos esos fans que se arrancaban las vestiduras porque el mandarín no era el gran villano de Iron Man. A mí todo eso me la chasca. Voy al cine a ver otra peli. No, lo que pasa es que a mí la primera hora, yo creo, hora y 20 de la película, me encanta. Estoy encantado con esta peli y estoy súper de acuerdo con todo lo que habéis dicho, o casi todo. Buen arco para el personaje, buen tono, buen equilibrio de humor y todo empieza a molar mucho. Y yo de verdad estoy muy enamorado de toda esa primera parte de la peli. Me gusta cuando Tony se queda sin la armadura, tiene que ser un héroe sin el metal. Ve al grano, déjate de rodeos. Pero pavo, a ver, empieza a controlar la armadura a distancia. O sea, la escena más pollúa de la película es cuando salva a los imbéciles estos saltando del avión y le pilla a un camión y resulta que no está en la armadura. Si Iron Man, Iron Man no está dentro de la armadura, ya no es Iron Man, ya es un pavo en su casa controlando drones. Se desvirtúa el personaje. Pero es que luego la botánica esta que tú has dicho pega un giro sin ningún sentido. El malo de pronto se convierte en un malo de opereta con lo bien construido que estaba el plan un tío inteligente que había creado esta cortina de humo del mandarín para encubrir sus errores científicos. Se convierte en un malo que solo tiene que tirar fuego por la boca un rato y ya está. El final de todos los Iron Man bailando a los Power Rangers, que además los extremis salen por todos lados, parecen los masillas y empiezan a reventar armadura, empieza todo a desdecirse. Luego Piper, que a mí también me estaba gustando mucho cómo era el personaje, se convierte en Super Piper Pops preparada para reventar cabeza a cualquiera de un fotograma a otro y tío... Bueno, escucha, que es que el gran plan del malo es meter al presidente de los Estados Unidos en la armadura de Iron Patriot y colgarla de dos grúas. ¿Qué coño está pasando en esta película? O sea, durante la primera hora todo parecía tener sentido y al final eso parece un capítulo del Batman de los 60. Se ha vuelto todo el mundo loco aquí. Y para colmo de males, al final en el epílogo, Iron Man dice, pues ya que echaba la tarde, curé el extremis. Y pues ya puesto, pues me quiré el corazón que hace que sea un superhéroe y que sea la única identidad que tiene Tony Stark, que es tener un reactor RK en el pecho. Pues fíjate tú, me lo quité. En elipsis y en epílogo. Me comen la Shane Black. Desde el momento en el que empiezas tu argumentación criticando que Tony Stark no está en el traje, es que no has entendido ni siquiera la película. Porque estamos hablando de que Iron Man 3 es una película sobre Tony Stark. ¿Qué queda a Tony Stark si le quitas el traje? Entonces, si ya estás criticando eso, entonces normal que la película no te entre por ninguna parte. No, sí, es que entiendo por dónde va y lo que pasa es que no, sencillamente es que es una cuestión espiritual. O sea, el concepto de que la armadura se pueda controlar sin que Tony esté dentro, para mí significa que es otro personaje. Para mí le quita la intensidad o el drama. Que pueda hacerse, que no, que sea útil para el guión, que sí, lo que tú quieras. Pero a mí no me gusta. A mí hace que todas las escenas de acción a partir de ahí me parezcan ridículas, porque ¿para qué se ponen problemas?
Si realmente puede hacerlo todo desde su casa con conexión wifi, ¿por qué va él personalmente a luchar al final? Si saben que puede pillar, coño, hazlo desde tu casa. Todo queda desacreditado. Entonces, si yo quito esa peli, la he visto un montón de veces, y cuando llega la escena del avión en el que empiezan a saltar y el Iron Man va a salvarlos y tal, ahí la quito y ya está. Y me quedo tan contento. Yo creo, y esto lo hemos hablado alguna vez, que estamos ante un fin de trilogía. Y además un fin de trilogía que implica el final del arco del personaje. El hecho de que Tony Stark haya seguido en el universo Marvel, yo creo que es una cuestión meramente de marketing. Seguramente tendríamos que tirar de reloj, y en las pelis de los Vengadores, pues sí, tiene mucha importancia, pero no tiene más importancia que el Capitán América. Seguramente, si los pusiéramos en una balanza, si supiéramos cuánto tiempo de pantalla tiene, y como seguramente Robert Downey Jr. cobra por minuto, básicamente lo poquito que está en Homecoming ha debido servirle para comprar una casita pequeña de campo o algo así, pues yo creo que le han estado estirando porque saben que es el mascarón de proa de Marvel y lo que hace que la gente vaya al cine. Pero yo veo a Iron Man 3 como un final de trilogía, un final de arco, y creo sinceramente que ese final en el que se carga todas las armaduras y tira el destornillador y se ha quitado el reactor del pecho y efectivamente se ha desdibujado tanto como para poder controlar las armaduras con la wifi, creo que tiene sentido dentro de la trilogía. Me tenéis contento. Por suerte voy a traer otra peli de superhéroes que no trae ninguna polémica, porque todos estamos de acuerdo en que es una pasada. Batman 3. Batman Forever. Joel Schumacher ya lo dijo hace unos años, que para él Val Kilmer era el mejor Batman que había pasado por la industria del cine, que ha habido, que hay y que habrá jamás. No sé si lo afirmaría tan rotundamente, pero a mí me pareció un buen defensor de la capa. Tenemos a dos villanos muy divertidos. Es decir, es una película muy incomprendida porque está entre dos tonos. Intenta ser una secuela de Batman Returns, de lo que es el universo de Tim Burton, pero ya los pezones luchan por salir. Entonces, claro, tenemos a un Schumacher que intenta, por un lado, mantener ese tono sombrío, ese tono oscuro, cuando vemos estos traumas que tiene el personaje de Val Kilmer, cuando con el personaje Nicole Kidman, que empieza a tratarlo un poco a nivel psicológico, que ve a ese murciélago, esa sombra que le traumatiza, pero al mismo lado tenemos a estos personajes, sobre todo el personaje de Tommy Lee Jones, que se sale mucho de lo que quizá pensábamos que podía ser este Dos Caras, que se salía demasiado con la locura de Enigma, lo que hace que el tono no termine de estar del todo conseguido y que la película vaya dando tumbos entre un lado y otro. Pero aún y con eso, creo que es una peli reivindicable por lo que digo. Mantiene muy bien esa estela. Tenemos a un Val Kilmer que hace un ejercicio de contención bastante chulo. Creo que trata bastante bien a lo que era el personaje de Bruce Wayne. Y luego, a mí el personaje de Jim Carrey, la recreación que hace de Enigma, me parece muy satisfactoria. Creo que le da un punto de locura y de exageración al personaje que lo agradece mucho, porque cuando lo leemos en las viñetas, al final no deja, el personaje es un poco ridículo. Es decir, es un tipo que desde el primer momento ya está diciendo quién es, porque él hace simplemente lo que quiere es jugar. Lo que quiero es que descubran, que entren al juego de estas adivinanzas y a ver quién es más listo. Si yo con las trampas o ellos adivinando las pistas que yo mismo les voy dejando. Entonces, claro, me parece un personaje muy contradictorio que no termina, a mí al menos no me termina de funcionar demasiado en los cómics precisamente por eso, porque sí, pero no, es decir, eres gilipollas. Entonces, aquí lo llevan a ver, al final es un demente, es decir, es un tarado. Entonces creo que juega muy bien dentro del universo de Schumacher esta exageración, la sabe aprovechar muy bien y crea un poco más de terror en lo que es el universo de Batman. Creo que lo que sobra es la caracterización que tiene el Tommy Lee Jones. Yo lo único que tengo que añadir aquí es que la película la vi en el cine en su momento, que no me acuerdo absolutamente de nada, salvo de Drew Barrymore. Drew Barrymore es la contrapartida de Debbie Massar, si no recuerdo mal. Son las dos caras que acompañan a Dos Caras.
Y aquello me pareció un despropósito tan grande que no. Y me gustaría saber cuál fue la relación que tuvo Val Kilmer con el director en el set, porque normalmente Val Kilmer la va liando muy parda, o por lo menos cuando se lo podía permitir, y me hubiera gustado saber si la relación fue amigable o si sacaron las uñas los dos. Pero insisto, ni puñetera idea, me pareció horrorosa ya en su momento y no le he dado más oportunidades a esta película. Mira, a mí es que esto me parece una tercera parte perfecta para este programa, pero es que está justo en la controversia. Mira, venía después de una segunda parte, de los que sois muy jóvenes igual no lo sabéis, pero nosotros vimos la trilogía de Batman empezada por Tim Burton. La primera a mí me fascinó y la segunda me dejó, siempre me ha creado amor-odio. Batman Returns tiene escenas chulísimas y tiene a Michelle Pfeiffer, pero que eso lo puede todo, puede más que el amor. Pero es una peli rara, con un mal clímax, un pingüino un poco extravagante y sobre todo con muy poca acción, muy poco superheroica, muy tontimbartiana. Y yo tenía muchas ganas de una tercera parte más divertida. Y joder, es lo que hizo Schumacher. O sea, a lo mejor no es una gran película, a lo mejor no tiene un estilo elegante o está dirigida con intención, pero es muy divertida, tiene un ritmo muy loco. Yo creo que Jim Carrey está brutal. Creo que hubiera sido mucho mejor Joker que Enigma. Pero bueno, contando con la continuidad de aquella época, el Joker ya está más que interpretado por Nicholson. Y me parece que lleva a Enigma a un nivel que luego ha afectado a todas las versiones posteriores de los TVO. Los videojuegos son más parecidos a lo que hizo Jim Carrey que a lo que estaba pasando antes de los TVO. Nicole Kidman me parece que está guapísima. Me encantó la inclusión de Chris O'Donnell más casi como un Nightwing que como Robin, saltándose esta etapa en la que Batman va por ahí adoptando a niños, que siempre me pareció un poco turbia. Y lo que sí que me parece que está muy fuera de sí es Tommy Lee Jones, que está muy over the power y creo que se autorridiculiza mucho a lo largo de la peli. Además recuerdo que las escenas de calle son como con fluorescente o algo así. No sé, me parece una peli muy quiche, que en su día me divirtió un montón, me lo pasé muy bien con ella y creo que me vino bien para desintoxicarme de Batman Returns, pero me hubiera dejado mucho peor recuerdo si no hubiera sido porque al poco vino Batman y Robin, que es la puta mierda, que con George Clooney liándola ya del todo. Claro, la cuarta es tan mala que en mi recuerdo la tercera es mejor. Pero bueno, digamos que no es una peli redonda, pero yo nunca diré que no es una peli divertida. Yo solo digo que por culpa del odio hemos perdido Batman Triunfante, que iba a ser la culminación de esta trilogía, que habríamos visto ya luciendo traje a Batman, Robin y Batgirl. Que no sé si estamos preparados para eso después de la última escena de Batman y Robin con ellos con plata. Bueno, vamos a cambiar un poco de tercio, o no del todo. Vamos a hablar de una tercera parte que yo ni siquiera recordaba que fuera una tercera parte. Pesadilla en el Main Street 3... Dream Warrior, habéis dicho que se llama. Yo tengo un recuerdo muy vago, no sabía que era la tercera porque para mí las pelis de Freddy Krueger eran miedo todo el rato y las vi de manera desordenada y yo me cagaba en los pantalones cada vez que las veía y nunca he sido muy fan del género, pero justo esta, recuerdo que la vi con mi hermano pequeño un montón de veces, que me daba muchísimo miedo la escena de la Yonki, porque las pesadillas de la Yonki eran, joder, verdaderamente sórdidas, ¿no? Las heridas del brazo eran como pequeñas boquitas que pedían heroína y eso me impactó muchísimo, pero creo que a diferencia de las otras de Elm Street, yo recuerdo como que al final era un poco Happy Flower, ¿no? Era un poco peli de superhéroes. O sea, empezaba mucho como peli de terror y lo pasaban mal, pero tenía un final en el que ellos como que se apoderaban del sueño y se hacían dueños de la situación y tenían un punto un poco más heroico y la recuerdo un pelín más amable que las demás. Creo que es la única de Elm Street que podía ver entera sin morirme de miedo. A mí me parece que me moló, pero en este caso paso el micro a los que la tengan más reciente. Bueno, a mí es de mis favoritas de Elm Street. Yo soy un gran fan de la saga, incluso de remake, aquel que hicieron hace unos añitos, y de la serie de televisión que llegó a ser Las pesadillas de Freddy. ¿Hubo una serie de televisión? Sí, con Robert Englund también por ahí metido. Es decir, que Pesadillas en Elm Street ha dado para mucho. Yo creo lo interesante que tiene Los Guerreros del Sueño, que era el subtítulo que tenía esta pesadilla en Elm Street 3, es que sirvió un poco como continuación de lo que era la primera parte, a diferencia de lo que suele ser habitual en este tipo de sagas, que solo se mantiene al final. El villano se hace a lo mejor referencia a hechos de las entregas anteriores, pero es el psico-killer, el villano de turno, cargándose a un nuevo grupo de teenagers o de gente que está en el momento más inoportuno, en el sitio más inadecuado. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues recuperamos al personaje de Nancy, que era la heroína de la primera parte, y la convertimos en una doctora, en una experta en terapias del sueño.
Y la película lo que nos plantea es a un grupo de adolescentes que están intentando luchar contra estas pesadillas para librarse de la influencia de Freddy, y ella hace un poco como de mentora y les va dando herramientas para que puedan sobrevivir a Freddy y entre todos acabar con él. Entonces, este cambio de registro, esta vuelta de tuerca de convertir a la víctima en una heroína de pleno derecho y que use las armas del propio villano contra él, me parece muy interesante, que es un poco lo que hizo también otra película que pasó muy desapercibida, la secuela de La Matanza de Texas, que arrancaba, no recuerdo si eran los sobrevivientes o amigos de los sobrevivientes, en el pueblo donde había ocurrido todo, y pasaban de ellos, es decir, no querían saber nada del tema. Entonces se jugaba un poco con aquella entrega anterior, ofreciendo otra perspectiva, otro punto de vista, que luego al final, obviamente, no dejan de ser películas muy, muy canónicas, muy metidas en una estructura y en un género que al final todo tiene que pivotar sobre la amenaza de ese villano, en este caso de Freddy Krueger, atacando y matando a los chavales. Pero ya ese punto de giro, esa vuelta de tuerca a la premisa, y con la forma en la que condiciona ya eso el desarrollo, me parece una secuela muy estimable. Y si os gustó la primera parte, pues podéis saltar directamente a esta tercera para seguir ese arco de Nancy, que luego se recupera, entre comillas, en la pesadilla final, que aquí hacemos el ejercicio de metacine en el que los personajes hacen de los propios actores y vemos un poco esa influencia de Freddy y demás, con lo que es una saga que se puede ver por partes separadas. Matt me corrige, es la nueva pesadilla. La pesadilla final es también una peli bastante curiosa, con algún tipo de muertes y de desarrollo de personajes muy, muy chulo. Podríamos hacer un especial de pesadilla en el Street. A ver, yo hace mucho que no veo Dream Warriors. La vi en su momento porque yo era muy fan de todo ese cine de terror que se estaba haciendo. Yo tuve la suerte de disfrutar de las pelis de Freddy según iban saliendo en vídeo, no las pude ver en cine. De hecho, la única que he visto en cine ha sido La Pesadilla Final, porque tenía estos segmentos en 3D, anaglifo, primigenio. Ahora os ponéis las gafas y ahora entramos en el sueño, ¿no?, de Freddy. La 3 me molaba por eso, por todo esto que comenta Dani. Era una peli como más de acción, más de personajes que se hacían a sí mismos y decidían plantarle cara, ¿no?, al mal común. Sí que la recuerdo como que era un poco bajona, porque a pesar de que todos estos chavales se montaban su personaje para luchar contra Freddy, al final les daba cera a todos y los iba matando. Yo, para mí, la muerte más chunga, quizá la más recordada sea la de Patricia Arquette cuando se la come la tele, ¿no?, ese gusano que sale, que es muy chulo. Pero la que yo recuerdo con horror es este chaval que le convierte en una marioneta, arrancándole los tendones y bueno, los pelos como escarpias, amigos. La peli está dirigida por Chuck Russell, que es un auténtico trabajador del género. Después de esta peli le dejaron hacer el remake de The Blob, que es una peli digamos, de la ciencia ficción de los años 50 que había tenido muchísimo éxito, y la secuela fue la apertura de la puerta al mundo del terror para muchos chavales de la época, ¿no?, con unos efectos especiales de la época. Todo lo que veas en pantalla lo había tenido que hacer un señor, ya fuera una maqueta, ya fuera tal, ¿no? Y de hecho toda esa tendencia de trabajo en efectos especiales fue lo que le llevó a Chuck Russell a dirigir La Máscara, mucho tiempo después, un cambio de registro total, pero que fue una piedra de toque para el mundo de los efectos digitales, ¿no? Y supongo que también un hito para Jim Carrey, que ese año se marcó no solo La Máscara, sino también Dumb and Dumber, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego Chuck Russell dirigió Eraser con Schwarzenegger y ya en los 90 le perdimos un poco la pista. Sí que es verdad que ha seguido produciendo y haciendo tele y todo bien para Chuck. No está muriéndose de hambre. Así que Dream Warriors para mí es una peli especial porque retomaba, ¿no? Nos había defraudado mucho esa segunda parte que se sacaron de la manga, y la 3 volvía a poner la franquicia en su sitio, y tiene ese temazo de Dokken, que es Dream Warriors, que ayudó a vender muchas bandas sonoras, ¿no? Vamos a cambiar de tercio porque yo nunca mejor dicho, tercio. Porque me muero de miedo si sigo pensando. Que sepáis que mi hermano mayor, si alguna vez me escucha esto, un saludo, Raúl, me cantaba la canción de las niñas de Freddy Krueger antes de irnos a dormir, ¿sabes? O sea, bueno, voy a hablar de una peli muy desconocida, no sé si alguno de vosotros dos la ha visto, pero que tengo muchas ganas de reivindicar, y que le mando un saludo a mi amigo Rubén Candel, que fue el que me la descubrió, porque yo no quería creer que esto era posible. Un directo a vídeo de los que le gustan a Matt, pero en este caso muy en la actualidad. No hablamos de
Aladdin el que va a traer Guy Ritchie, sino la que yo considero la buena, Aladdin y el Rey de los Ladrones. Una peli de 1996, estrenada directamente a vídeo después de una segunda parte también de vídeo terrible, que era El Retorno del Jafar, que era un bajón. Aquí Dani me pone caras, a ver si ahora me lo cuenta. Y yo me encontré, por culpa de Rubén, viendo esta peli un poco escéptico y, joder, me pareció que está súper bien porque hace como del universo de las Mil y una Noches, de todos esos cuentos del Mil y una Noches, los hace partícipes del universo de la película de Aladdin y lo hace conectar con la leyenda del rey Midas, este palacio y este rey que todo lo que tocaba lo convertía en oro, que es el tesoro que está buscando Ali Baba, el rey de los 40 ladrones, que acontece ser el padre de Aladdin. Entonces esto tiene una pátina aquí de Star Wars, de yo soy tu padre, y de reencontrarse con un padre que es una rata callejera, ahora que justo Aladdin ha dejado de serlo, se ve arrastrado por sus raíces. Y un montón de secuencias de acción y de aventura muy auténtica, muy pura, muy desenfadada también, pero muy con ese tono de sense of wonder, ¿no? De que todo lo que estás descubriendo está a medias tintas del Indiana Jones, del misterio arábico, y lo que pasa es que tiene una producción de mierda. O sea, es una peli muy barata y la animación es muy cutrona y todos los recursos están muy cortaditos, pero en cambio creo que de argumento como el valor de continuación, era una peli más que digna, que pasaría un poco también, aunque no es una tercera parte, igual con Peter Pan 2, que nunca en la vida hubiera dicho que es una peli merecedora de ser vista, y en cambio sí lo es una muy buena peli con mucha identidad. Si no habéis visto Aladdin 3 y tenéis chavales en casa, buscaros la excusa para verla. No sé si Lobato la vio. Yo la vi en VHS, que yo compraba, me compraban VHS por aquella época, yo era el público potencial de este tipo de producciones. Fue verla y tirarla. ¿Qué voy a hacer hoy, de verdad? Es que no sé por dónde voy a tirar. Sí, ya sé por dónde. Una tercera parte mítica que yo no sabía que era tercera parte. El Ejército de las Tinieblas. A ver, Matt, ilústranos. A ver, incluso aquí Dani me ponía pegas, ¿no? Me decía, eso no es una tercera parte y tal, que la 2 es un reboot. A ver, este rollo que tenemos ahora en la cabeza de que reboteamos, no, eso no existía, amigos. En los 80 y en los 90 se hacían películas y si era una continuación que más o menos tenía los mismos personajes, era la 2 y punto, ¿vale? Evil Dead 2, que aquí la primera la llamamos Posesión Infernal y la segunda Terroríficamente Muertos, me da igual, son primera y segunda parte. Por lo tanto, la tercera parte es El Ejército de las Tinieblas, que dirigió Sam Raimi pues a principios de los años 90, 91, 92. Yo me acuerdo que un día mis padres se fueron a ver Stalingrado y yo por primera vez dije, no, me voy a meter en otra sala, y me lo pasé como Dios. O sea, no podéis imaginar la felicidad que yo pasé esa noche viendo allí aquello. Además, que luego, cuando esta película se editó en vídeo y luego se pasó por canales de televisión, como por ejemplo Telecinco, yo la tenía grabada de vídeo, tuvo distintos montajes, distintos doblajes, no encajaba nada. Entonces, solo perduraba el recuerdo que yo tenía de lo que había visto en cine, ¿no? Las frases y el doblaje y un poco todas las escenas. Luego, de hecho, tengo un par de ediciones en DVD porque igual la versión americana estaba cortadísima y no tenía todas las escenas. Un batiburrillo. Yo creo que la película que más ediciones en DVD que ha tenido de la historia es El Ejército de las Tinieblas, lo podéis comprobar. ¿Por qué es muy grande esta película? Igual, tienes a Sam Raimi con los medios justos, los de la KNB haciendo esqueletos toda la noche, o sea, estaban currando para Sam Raimi a lo loco, pero les encantaba porque lo que estaban haciendo era maravilloso. Entonces, pues tienen muy poquitos medios y bueno, pues tienes a un Bruce Campbell, yo creo que el cenit, ¿no? de su creatividad y del momento y de su guapura, porque hay que decirlo, ese mentón no ha relucido más que en El Ejército de las Tinieblas. Es la primera vez que tenemos constancia de un director de fotografía que luego sería muy importante para todos nosotros, Bill Pope, que después repetiría con Sam Raimi con los Spider-Man, luego haría la trilogía de Matrix y ahora es el director de fotografía de cabecera de Edgar Wright, hizo Bienvenidos al Fin del Mundo y luego, por supuesto, Baby Driver. Entonces, ¿qué más podemos decir del Ejército de las Tinieblas? Mogollón de sangre, chistes divertidísimos, chistes sacados de los tres chiflados, ya sin cortarse ni un pelo, mogollón de esqueletos, homenajes primigenios a Harryhausen están en El Ejército de las Tinieblas, evidentemente, nada de Spy Kids ni Robert Rodríguez.
Es una película que vamos, que yo he tenido un póster de esta película en mi habitación durante muchísimo tiempo, ¿no? A esta película la amo con locura. Yo no la habría incluido en este especial porque creo que es una película a la que nadie le puede poner pegas. Y espero que nadie en esta mesa le pueda poner pegas a esto. Bueno, más que pegas, que yo creo que es una peli bastante desconocida, ¿eh? O sea, yo estoy rodeado de un montón de peña que no la ha visto y bueno, la verdad es que yo mismo le decía que no sabía que era una tercera película cuando la vi, porque la vi como peli independiente. Yo no había visto anteriormente, porque como ya he dicho antes, me dan miedo las pelis de miedo y Evil Dead no había visto ninguna, me hubiera cagado encima seguro. Y en realidad recuerdo ver esta peli en el vídeo comunitario, que es esa cosa tan auténtica de mi barrio, que la vi con mi hermano mayor claro, la vimos solo una vez. Y tardamos mucho tiempo, yo tardé mucho tiempo en volver a verla y tenía un recuerdo de que era una peli que estábamos todo el rato, mi hermano y yo, mirándonos de ¿qué está pasando aquí? Porque tenía los esqueletos de Jerry Harryhausen que a él y a mí nos encantaban, un tono terror como peli de miedo, pero también hacían un montón de chascarrillos. Y está la escena esta de la invocación con el libro que de pronto nos encontramos partiéndonos de risa con una peli que pensábamos que era de terror. Y entonces esa sensación de estar desconcertado, de no saber qué estás viendo, es lo que más recuerdo de esta peli. La volví a ver mucho tiempo después y joder, es que me parece que es súper divertida. Yo la recordaba también como que tenía grandes escenas épicas o así, pero no, la verdad es que no, es una peli de guasa para reírse un poco, yo creo que del género del terror o de la fantasía heroica, con escenas muy locas como la sierra mecánica en el brazo y tal, pero que aún y todo yo sigo pensando que es una peli muy independiente. Creo que, aunque es una tercera parte, como tú estás contando, en esa época no se entraban en reboots ni mierdas, es una peli que te puedes ver aisladamente de las otras dos porque poco tiene que ver aparte del libro, ¿no? Y ya está. Pero vamos, que yo le tengo mucho aprecio, aunque no he llegado nunca a ser mega fan. Un saludo, eso sí, a mi compañero de la Random, Vicente Vega, que sé que esta peli se la mete en vena. Yo sigo insistiendo de que esta película no tendría que entrar, pero porque no es una tercera parte. Es decir, de hecho, podría considerarse como una primera parte, porque tenemos Posesión Infernal, luego se hizo ese reboot con más dinero, que aquí se llamó Terroríficamente Muertos, y como tenía más dinero todavía, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra vez la película. La resumimos toda en la intro y tiramos para adelante, que es un poco lo que en tiempo Marvel se hizo con el Hulk de Stan Lee. Esta peli cuando venga, vamos a resumirla en los créditos y empezamos de cero. Es lo que se hizo con el Ejército de las Tinieblas. Aún así, las tres muy recomendables. Obviamente esta creo que es la mejor de las tres en cuanto a que es mucho más divertida, mucho más disparatada. Se quita ya todos los límites y todos los prejuicios y cosas que pudiera tener, y es un poco en la que Sam Raimi realmente se muestra por primera vez en todo su esplendor gracias a estas facilidades, entre comillas, que le dieron desde la productora por las películas anteriores, y porque eso pudo hacer un poco lo que le dio la gana, y porque tenemos a Bruce Campbell, como dice Matt, en el cenit. A partir de ahí llegó la cuesta abajo, pero fueron los últimos traguitos que pudimos dar a este gran actor. Vamos a salir derrapando de esta película, si es que soy como el de las noticias, y vamos a entrar en Fast and the Furious 3, Tokyo Drift. Yo creo que la tercera parte de Fast and the Furious nadie esperaba que fuera buena, nadie la esperaba. Yo creo que las dos primeras tenían como un tono muy macarra, la tercera pegaron un giro total que dejó desconcertado a propio y ajeno, y que nos dejó un sabor de boca agridulce, extraño, ¿no? Porque esta peli creo que mola, pero no es lo que me esperaba. Es una continuación realmente, están intentando relanzar la franquicia. ¿Qué coño está pasando aquí? Yo me quedo con la ambientación de Tokio, que es una pasada, las chavalicas que me encantan todas, la música, y sobre todo creo que las secuencias de carrera, por el tema este de que añaden el estilo de derrape, me parecen las más trepidantes de la saga. Fíjate que me vengo bastante arriba, pero yo creo que a raíz de esta empezó Fast and the Furious a convertirse en una franquicia de acción, donde ya los coches eran algo secundario, o había una secuencia de coches siempre, pero ya es más ver a Vin Diesel y a sus coleguillas haciendo el indio. Y en cambio Tokyo Drift es una peli de carrera, y las escenas de carrera son la hostia. Si te mola la narrativa de velocidad, solamente por eso creo que esta peli merece la pena. Aunque me vengo un poco al argumento del Ejército de las Tinieblas. Casi diría que es una peli independiente. A ver qué dicen mis colegas. Bueno, yo aquí estoy entre dos metáforas. O decir que es el Alien 3 de Fast and the Furious, o es el Batman Forever
de Fast and the Furious, porque partimos de una primera peli que más o menos nos gustó a todos, era muy canónica en cuanto a esa estructura del policía que va con esta banda de bandidos, un poco lo que hacía le llaman Body, pero con temas de coches. Tenemos una segunda parte infame que no tiene nada que ver. Hablábamos de Batman, es decir, la segunda se salió un poco de lo que era el universo de Batman, era más una película de Tim Burton, la gente no la entendía y fuimos a otra cosa diferente. Y con el tema de Alien igual, es decir, cada uno iba con su tono y esta es una película que al final ha quedado un poco fuera de lugar porque se sale de lo que es la trama principal, que luego en la sexta entrega pues intentaron hilar reescribiendo aquel final para meter a Jason Statham y demás, pero esto al final no dejaba de ser eso. Queda como una tercera parte que cronológicamente sería la sexta entrega, pero al mismo tiempo es un spin-off. Pero bueno, como ella conecta al final, que vuelve a aparecer Vin Diesel para congeniar todo, aparece Hank, que lo vemos ya de nuevo luego en la cuarta entrega, si no me equivoco, que a nivel cronológico, como la gente obvió la segunda, podía ser entre la segunda y la tercera parte. Todo follón, tío. Parece que estás hablando de la continuidad de Marvel. ¡Qué follón, colega! Esto es más enrevesado que Regreso al Futuro. Pero, como bien dices, es una película muy a reivindicar por ese cambio de tono, por ese ir a la trama pura de carreras. Tenemos este rollo de bandas callejeras, esta atmósfera de Japón. Sigue una trama que recuerda un poco a este tema de Karate Kid, sobre todo aquí en la que se iban a Japón. Te ves fuera de tu entorno, de tu país, tienes que aprender una nueva cultura. Este tipo de... Estos chavales que llegan a esta ciudad nueva tienen que adaptarse, tienen que hacerse valer por quienes son. Esta película de crecimiento personal se mete mucho berenjenales, pica de muchos sitios aquí y allá, pero nos descubrió a Justin Lin para el mundo del cine, que al final ha sido el gran hombre, el gran showrunner de lo que es la saga de Fast and Furious. Es decir, a partir de esta película empezó a hacerlo todo, luego probó suerte con Star Trek, está metido en esta secuela de Space Jam con LeBron James como protagonista. Es decir, que es un tipo que se ha metido... ¿Has dicho secuela de Space Jam? ¿Lo has dicho en serio? Sí, a ver, es uno de los motivos por los que LeBron James decidió irse a los Lakers. Bueno, veo que estoy empeorando mucho lo que es Tokyo Race, pero es una peli muy entretenida que se puede ver como peli independiente. La carrera final, este enfrentamiento final entre el prota y el villano de turno es muy frenético, muy intenso. Son carreras basadas en lo que es el derrape, con lo que a nivel cinematográfico, a nivel de planos, da para secuencias muy, muy chulas, con mucha tensión, porque tienes que aprender los corredores tienen que saber en qué punto frenar, si no se pueden pasar y que el coche salga dando vueltas de campana o que se choque donde no debe. Entonces, a nivel de esa tensión dramática narrativa, ofrece posibilidades muy chulas que no se habían desarrollado hasta ese momento en la saga. Es que mete el elemento de superación, que tú lo has dicho muy bien, la verdad, rollo Karate Kid, porque es la única peli en la que implica que tienes que aprender a conducir. En las otras pelis, casi que ganar estas carreras es darle al botón del nitro a tope, poner cara de enfadado y poco más. No llegan nunca a descubrir cómo se conduce bien. En cambio, en esta peli, con este elemento del derrape, que al parecer es una cosa que sí que se hacía en las carreras ilegales en Tokio, le mete ese rollo de, vale, es que tengo que mejorar, tengo que aprender, que es algo muy, por otro lado, muy japonés, ¿no? Muy de las historias de superación, así que a mí me parece guay. A ver, Matt. No, bueno, está claro que los orígenes del director consiguen, supongo que de alguna manera, o alguien piensa en él, o dice, bueno, vamos a llevarnos la idea de Fast and Furious a Tokio, a Asia, y de alguna manera pues vamos a contar con un director asiático. El tema es que el tío venía de dirigir pelis y además, de hecho, el actor que interpreta a Han es colega, venía de hacer pelis de acción con él, o sea que, digamos, se lo lleva a su casa y todo bien, todo guay, todo funciona. Para los que no me hayáis escuchado nunca decir la gilipollez que voy a decir ahora, la voy a repetir. Esto confirma mi teoría de que las pelis de A Todo Gas, las buenas, son las impares. La 1, la 3, la 5 y la 7. Punto. ¿Por qué? Porque la 2 es una guarrería. La 4 la odié a muerte. La 6 era como, bueno, no sé qué. Y la 8 no la he visto. O sea que ahí lo dejo. Insisto en el problema de las cuartas partes, porque de Fast and the Furious, ahí conocimos a Gal Gadot y fue un poco la que inició el arco argumental que concluyó
en la quinta entrega. No, miento, en la séptima entrega, ya me estoy liando aquí, pero fue un poco la cuarta, además de conocer a Gal Gadot, y la que inició la relación romántica con Han, el mentor de Lucas Black aquí en A Todo Gas 3, fue un poco la que marcó el punto de cambio de tono que ya se explotó, sobre todo en la quinta entrega. Entonces creo que es una peli muy necesaria. Bueno, se está gestando el programa especial de las cuartas partes. A ver cómo convencemos a Matt para hacerlo. Superman 4. Superman 4, tío. Pero bueno, para terminar, no me puedo saltar la película que trae esta discusión a mi vida. Un saludo a mi gran amigo Joan Fuster. Creo que ya nos conocemos hace 20 años, llevamos 20 años discutiendo de esto. Chavales, la mejor tercera parte que se ha hecho es Mad Max 3, Más allá de la cúpula del trueno. Hice como 3 horas de podcast con mis compañeros de la Random hablando de todo Mad Max y todavía me faltan minutos para decir lo que me gusta Mad Max 3. La discusión con esto siempre es que es peor que la 2, es que no sé cuánto y tal. A ver, no es ni mejor ni peor. Bueno, sí, es peor. La segunda es un peliculón. Es otra cosa, es otro rollo. Volvemos al principio del programa. ¿Qué es lo que quieres cuando vas a ver una tercera parte? Más de lo mismo, otra cosa. A mí me parece que lo guay es que siempre sea otra cosa, otra ampliación otra visión de este universo, una continuación de los personajes, una continuación espiritual, pero en otro lugar de ese universo. Y a mí me fascina Guerrero de la Carretera. Mad Max 2 es una peli para mí esencial, pero creo que Mad Max 3 ampliaba el universo. La 2 era una película de una historia pequeña, de un lugar pequeño, en un sitio muy concreto, y en cambio la 3 nos presenta verdaderamente por primera vez un mundo apocalíptico. Nos presenta esa negociudad, esa Tina Turner tan poderosa, y yo creo que implantan todos nosotros, sin que nos demos cuenta, el gran icono del posapocalipsis. Creo que después de Mad Max 3, todo se parece a Mad Max 3, porque la 2 sí, ya estaban las chupas de cuero, ya estaba el rollo punk, ya estaban las máscaras, pero la 3 es la que lleva el tuneo de los coches, el vestuario rozando la locura, casi más parecido a la de media que a un futuro, lo lleva a la máxima potencia. Y además tiene la escena o la parte de la película que todo el mundo odia, que yo es la que más me mola, de los niños del mañana. Esos niños que ya han nacido en Apocalipsis y tratan nuestro mundo o nuestro tiempo actual como una época de leyenda. Eso despierta mi imaginación más que ninguna otra cosa de la franquicia, porque te plantea que el hombre puede olvidar y está, por tanto, predispuesto a cometer los mismos errores. Max hace el papel de emisario en esta película, de transmitir el terror que él ha vivido, intentar convencer a los niños que no pueden ser conscientes de que eso puede pasar, del peligro al que se exponen. Tiene un espíritu generacional y un espíritu de continuación, de supervivencia, al mismo tiempo de desesperación, y transmite un entorno tan creíble que se me olvida que el enano cambia de bando, se vuelve tonto y la escena final es un poco ridícula y todas esas cosas se me pasan, se me olvidan, porque me quedo con las que realmente me alucinan. Y sobre todo, si no habéis peleado con nadie en la cama gritando, esto es la cúpula del trueno, y el que se caiga primero, 2 hombres entran, 1 sale, no habéis tenido infancia. Id a la cúpula del trueno, la traemos todos los días, que están Lobato y Alejandro. Sed bienvenidos. Creo que lo inteligente para los oyentes que estén escuchándote ahora y que piensen, después de haberte oído incluso, hacer este alegato a favor de la cúpula del trueno y de Mad Max 3, que no entiendan por qué defiendes esta peli, que escuchen ese programa de La Hora Random donde contabais un montón de movidas, de hecho muchas anécdotas y cosas que yo desconocía, que George Miller se desentendió de la película en un momento, solo rodó las partes de acción y que el resto lo rodó alguien, ¿no? Y eso me parece fundamental para entender por qué la peli es tal pifostio. Pero tengo que decir que como hace mucho tiempo que no la veo, tampoco te puedo quitar la razón. Aquí Kenny está jugando con ventaja. Sí, porque ya viene con un programa entero preparado acerca de la película. Entonces, claro, ¿cómo se contraargumenta? Yo solo diré que yo voy corriendo a la peli y solo veo las secuencias de George Miller. Es difícil saber, las que son de George Miller y las que no. Pero bueno, en cualquier caso, una peli muy discutida, que yo reconozco que es irregular, pero que para mí es lo que tiene que ser una tercera parte.
Yo creo que por aquí lo vamos a tener que ir dejando, Matt. Aunque quiero que sepáis que se me han quedado apuntadas un montón de pelis súper polémicas y cañeras. Así que solo puedo pedirle a la audiencia que por los mensajes, por los likes, de alguna manera que se os ocurra, convencer a Matt para que hagamos otro programa de terceras partes. Y cuando se nos acaben las terceras partes, uno de cuarta. Porque esto es muy divertido, me lo he pasado muy guay. Muchas gracias a los colegas de Scanners por fin traer las terceras partes, molaban.